Bueno, a continuación vamos a escuchar la palabra del doctor Víctor Arriberas. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Antes que nada agradecer por poder participar de esta jornada, para mí es muy importante. Quiero agradecer especialmente a José Casas, que me invitó y con quien he tenido el gusto de compartir incluso mis inicios en la investigación y en el tema de derechos humanos. Compartimos muchos proyectos de investigación en conjunto sobre esta temática, de donde salieron incluso mi tesis de grado, de posgrado y varias investigaciones en las que fui profundizando después. Y además quiero también celebrar que se haga una jornada de derechos humanos en un contexto como este. Me parece que cobra un valor muy profundo, y que sea una jornada académica, científica como lo es, pero también profundamente política y abierta a la ciudadanía. Me parece que este tipo de jornadas tiene esos elementos que son claves en un contexto como hoy, donde se pone bajo la lupa y se cuestiona el área de derechos humanos, se cuestiona el número de desaparecidos, se cuestiona la educación pública, se cuestiona la universidad y a quienes formamos parte de la universidad. Entonces, en ese marco he tratado de pensar, para este ratito que tenemos para compartir, la idea es tratar de mostrar, digamos, un mapa general de cómo se fue reestructurando la universidad y la Facultad de Ciencias Sociales en ese contexto, en el contexto de la última dictadura militar. Y en particular esto que señalaba José María al principio en su disertación, ¿no? de vincular lo que es la ciudadanía, la universidad, pensada, ¿no?, como parte de esa ciudadanía, frente al impacto de este golpe de Estado, que no solamente fue un golpe de Estado, sino se convirtió en una dictadura, la dictadura más feroz que hemos podido tener en la historia de nuestro país, y que arremetió profundamente con el entorno de las universidades. Y además, por esto que decía Carlos y que recién señalaban ahí algunas profes de historia, no se dice mucho acerca de lo que pasó en la universidad. Estamos celebrando 50 años y teníamos muy poquitos años de vida institucional como Universidad Nacional cuando se cortó toda la institucionalidad y la vida democrática de la naciente UNSJ para pasar a una etapa de intervencionismo autoritario del más duro. Voy a tratar de periodizar, si se quiere y si se puede, para poder mostrar, digamos, cómo fueron, tratar de caracterizar este proceso dentro de la universidad, y sobre todo teniendo en cuenta que hay muchos estudiantes nuestros que por ahí no lo conocen, entonces me parece que es importante. Para entender el impacto del golpe de Estado del 76 en la universidad, me parece que primero tenemos que entender cómo se fue conformando la universidad y cómo llegamos hasta ese momento, ¿no?, a marzo del 76. La universidad se crea en el 73, ¿no? Estamos cumpliendo 50 años, pero sobre la base de instituciones preexistentes, ¿no? Instituto de Profesorado, la Universidad Provincial Domingo Faustino Sarmiento, la Facultad de Ingeniería, que ya tenía varias décadas de funcionamiento en la provincia y dependía en ese entonces de la Universidad Nacional de Cuyo, de Mendoza. Sobre esa base se nacionaliza, podríamos decir, la universidad nace como Universidad Nacional, la UNSJ. En ese contexto, el rector, normalizador, ese era el título que tenía, era Julio Rodolfo Millán, que era un ingeniero en minas egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Fíjense que no teníamos todavía muchos profesionales propios aquí. En ese contexto, a nivel nacional, estábamos en una etapa que se conocía como primavera democrática, ¿no? Estamos hablando del 73, la primavera camporista. Era una etapa de surgimiento, consolidación del movimiento estudiantil y con una fuerza muy grande lo que era la juventud universitaria peronista. En ese contexto, en San Juan estaba como gobernador Eloy Camus, y nuestro primer rector de la Universidad Nacional tuvo, digamos, una doble legitimidad, dada por un lado por el poder político de turno, si se quiere, pero también por el demos universitario. Era un rector, según los testimonios que hemos ido recogiendo a lo largo de nuestras investigaciones, muy aceptado y en especial muy avalado por, podríamos decir, el espacio estudiantil, aún con todas las heterogeneidades que había dentro de la conformación de ese espacio estudiantil. Tuvo dos tareas importantes en esos primeros años de Universidad Nacional.
primero poner en marcha la nueva estructura de una universidad nacional y tratar de afianzar esto que estaban como unidades todas sueltas en sí mismas, y por otro lado, tratar de ensamblar esta nacionalización de la universidad pública en San Juan con el proceso de reconstrucción universitaria que se estaba emprendiendo a nivel nacional. Teníamos como ministro de Educación a nivel nacional a Jorge Tayana, ¿no? Y en ese marco es donde empieza la Universidad Nacional a dar sus primeros pasos. En ese contexto, nosotros sabemos que eran los años 60, 70, un contexto de convulsión política muy grande, de aceleración política, en muy poquito tiempo pasaban muchas cosas, ¿no? Y un proceso de politización cada vez en ascenso, tras la muerte de Perón en el 74, y los desencuentros con el área más izquierda del propio peronismo, se produce un giro conservador hacia la derecha previo al golpe de Estado. Esto también es importante porque muchas veces asociamos el inicio de la represión y la etapa más dura de la dictadura desde el 24 de marzo, sin dudas, ¿no? Se acelera el proceso represivo, pero incluso las desapariciones, el mismo sistema, digamos, clandestino, el accionar de las Fuerzas Armadas ya había comenzado antes, ¿no? En esa etapa de agotamiento, de legitimación, de deslegitimación que tenía el propio gobierno de Isabel Perón. En ese marco se produce un giro hacia la derecha en el entorno de las universidades y comienza lo que se conoció como la misión Ivanišević, ¿no? Ivanišević es el nuevo ministro de Educación y se propuso básicamente depurar, y lo decía textualmente en uno de sus discursos, depurar los centros de altos estudios de todo vestigio crítico y de izquierda y limitar las funciones de las universidades a la sola formación de profesionales. En ese marco, esta es una etapa muy dura dentro de nuestra universidad. Quiero leerles un pequeño fragmento de una de las entrevistas que yo hice a quien fuera en ese momento decano de la Facultad de Ingeniería, el ingeniero Grafiña. Me parece que voces como estas, que hoy no están, pero que recrearon y que fueron, digamos, fundamentales en este contexto, es importante traerlas. Entonces, voy a leerles tal cual lo que él me relataba en una de las entrevistas que les hice respecto a la misión Ivanišević. Desde la Nación nos mandaron a los rectores y decanos un formulario que teníamos que llenar de cada docente. Nos pedían documentos de identidad, orientación política, ideas personales, para hacer un análisis y luego echarlos. La idea era limpiar a todos los que no estaban de acuerdo. Cuando vi el contexto de ese formulario, llamé a los decanos de Filosofía y de Artes y también al director del Instituto del Profesorado y les expliqué que no podíamos llenarlo porque era mandarlos al muere, literalmente. Ellos opinaron igual que yo, así que elaboramos una renuncia conjunta y se la presentamos al rector, que también quiso renunciar. En ese marco, el ingeniero Millán renuncia y se recrudece la violencia dentro de las universidades, ¿no? La universidad fue intervenida nuevamente y asume como rector interventor, ya en este caso, Antonio Rodolfo Lloveras. En ese contexto empieza una etapa de reestructuración académica en la universidad. Se crearon algunas secretarías de rectorado, algunas facultades, incluso, esto me pareció un dato interesante, se determinó por resolución que todas las cátedras de la universidad tenían que incluir contenidos de historia argentina, de geografía argentina y de idioma nacional, ¿sí? Esta cuestión, ¿no?, del nacionalismo más a flor de piel empezaba a aparecer. Y a partir de ahí podríamos decir que empieza también ya una segunda etapa, ¿sí? Ya estamos hablando del año 76 y tras el golpe de Estado del 24 de marzo comienza una etapa aún más compleja todavía. Abre sin dudas una etapa de las más sombrías que se recuerde para la historia de las universidades en todo el país, ¿sí? Incluso superando la trágica noche de los bastones largos que ocurrió en el 66. Todas las universidades fueron intervenidas, diezmadas, y como se viene diciendo hace rato en esta jornada, estudiantes, docentes, autoridades sufrieron la represión desde los distintos ángulos, ¿no? El ministro de Educación en ese momento era Ricardo Bruera, ministro de Educación de la Nación, y determina que quien va a asumir el carácter de rector interventor ya en el contexto de dictadura va a ser quien era capitán odontólogo en el Regimiento de Infantería de Montaña 22, Jorge Fernández Monjes.
De la gestión de Fernández Monjes en el rectorado de nuestra universidad están los recuerdos más tristes y más dolorosos, ¿no? Los recuerdos de las listas negras, ¿sí? Listas negras de docentes, listas negras de estudiantes, listas negras de personal administrativo. En uno de sus discursos, de sus primeros discursos, él dijo, como bien buen odontólogo que era, voy a proceder a retirar las piezas con caries de la universidad. Eso dijo en su discurso, ¿no? Muy elocuente. Les leo un poquito otro testimonio, en este caso de Tulio del Bono, que fue rector ya en la etapa democrática, pero él recordaba lo sucedido durante la dictadura y decía esto, ¿no? En el ámbito provincial, el lugar donde más se sintió y se hizo ver la resistencia a la dictadura fue el sistema universitario. La UNSJ ha sido y sigue siendo una reserva democrática por el hecho de que, primero, está llena de jóvenes, y segundo, porque en general la cultura universitaria tiene la mala costumbre de pensar, y de pensar en forma crítica, de investigar, de opinar, de sentirse con derecho a opinar distinto a las opiniones que vienen del poder. Fue esto lo que hizo que en esa época la universidad sea un blanco predilecto del accionar militar. De nuevo, ¿no? Y esto cuánto nos llega a lo que estamos viendo hoy, lo que estamos viviendo, ¿no? De nuevo estos discursos de odio, de nuevo la universidad en el ojo de la tormenta, de nuevo los derechos humanos. Durante esta etapa, todos los estamentos sufrieron la represión, como recién decía, ¿no? Desde los distintos ángulos. Quiero referirme, por ejemplo, a los golpes más duros que recibieron en el estamento docente, que no solamente tuvo que ver con cuestionamientos a las cátedras, límites a la autonomía o a la libertad de cátedra, cambios de bibliografía, sino que hubieron cosas más profundas. Recién se ha mencionado acá la desaparición de personas, ¿no? Muchos de ellos pasaron a ser secuestrados, desaparecidos, otros tantos detenidos por motivos políticos. Enseguida vamos a hacer un panel sobre ese tema en particular. Muchos otros fueron cesanteados, es decir, también contamos con muchos docentes que fueron muertos civiles, ¿no? Esa es una categoría muy fuerte, ¿no? La de muertos civiles. Entre el impacto dentro del estamento docente, recién mencionamos a dos docentes que eran del Departamento de Sociología, Rafael Olivera y su esposa Nora Rodríguez, también el ex rector de la Universidad Provincial, Juan Carlos Cámpora, y también los imprenteros de la Universidad Nacional de San Juan, José Rolando Escadín y Florentino Arias, se cuentan, ¿no? Entre los desaparecidos. Respecto al estamento estudiantil, fue sin dudas el que recibió el golpe más duro y más fuerte. Gran parte, digamos, del número de desaparecidos en nuestra provincia tiene que ver con estudiantes de la universidad y particularmente de las facultades sociales y de ingeniería. Una de las cosas más perversas que ocurrió en ese contexto es que se los echaba, en principio, ¿no? Se los expulsaba de la universidad o por haber estado haciendo alguna lectura política o algún debate o alguna pintada o simplemente estar leyendo un material que se consideraba que era prohibido, pero esa expulsión era el complemento del posterior secuestro y desaparición. Entonces me parece que es un elemento muy fuerte para tenerlo en cuenta ahí. Quiero nombrar a quienes fueron desaparecidos de la universidad, me parece que vale la pena, que tiene que ver con el homenaje que hacemos a ellos. Víctor Hugo García, Domingo Britos, Andrés Portillo, José Luis Olivares, Juan Gutiérrez, Luis Blardone, Daniel Russo, Héctor Bedia, Carlos Poblete, de la Facultad de Ingeniería. Y ya los mencionó José Carelli recién, a María Luisa Alvarado, Marcelo Rodríguez, Vicente Macitelli, Jorge Bonil, de la Facultad de Sociales. Y ahí entramos a una tercera etapa dentro de esta dictadura, que tiene que ver con una etapa de reestructuración de la institución y con un recambio en el rectorado. En los cargos de rectorado fue la etapa más inestable del rectorado, que tiene que ver con la misma temporalidad de la dictadura, ¿no? La dictadura fue más dura en cuanto a lo represivo durante la administración de Videla, y después, una vez que se realizó la depuración, se dedicaron a hacer más que nada una reestructuración del sistema universitario. Lógico, porque no solamente el plan incluía la represión, no venían solamente a impartir palos, que de hecho lo hicieron y estaban todos muy de acuerdo en eso, sino que también buscaban hacer una reforma profunda del sistema universitario, de la educación, de la ciencia. En ese marco vamos a tener 3 administraciones a nivel de rectorado. Aparicio, López Aragón y Caputo Videla van a estar al frente del rectorado en esos años.
Acaban de ocurrir algunas cosas importantes que por el tiempo voy a tratar de generalizarlas. Primero va a haber un conflicto muy grande con quien estaba en este momento a nivel del Ministerio de Educación de la Nación, que era Juan Rafael Llerena Amadeo, porque en nuestra Facultad de Ingeniería ya existía la carrera de Ingeniería Industrial y Llerena Amadeo había autorizado que se creara la misma carrera con las mismas características en la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza. Entonces se creó un conflicto muy fuerte porque iban a competir por la misma matrícula, ¿no? Que era la matrícula de la región de Cuyo. Entonces eso hizo que Emiliano Aparicio renunciara, lo mismo también luego López Aragón. Recién decía Carlos que hay cosas que todavía la universidad tiene que repensar, entre ellas el nombre de la biblioteca de la Facultad de Exactas, que lleva el nombre de Aparicio, y no solamente la biblioteca, sino también el Instituto de Investigaciones en Ciencias Geológicas, el IGEO, también lleva el nombre de Emiliano Aparicio. Hay una cosa recién que iba a comentar respecto a Rafael Olivera y rescatar los documentos. Olivera hizo una tesis, era una persona muy militante, pero también muy sólido en lo académico. Él se recibió de sociólogo en la UCA, en la Universidad Católica Argentina, que para la sociología fue una usina de pensamiento, un semillero de la sociología muy fuerte, junto con el semillero de la UBA y Gino Germani. Quienes hacemos sociología vamos a entender un poco esos dos grandes semilleros de sociólogos. Ahí se egresó y él hizo muchas estancias en el exterior, una de ellas para hacer su doctorado. Hizo una tesis doctoral que sería brillante poder conseguirla porque él combinaba elementos del marxismo con el catolicismo renovador, post Concilio Vaticano II, y fue realmente muy premiada esa tesis, entonces sería brillante poder rescatarla. Bueno, después el otro punto importante, y con esto ya termino, durante las gestiones más inestables del rectorado, tenía que ver con el bloqueo y la clausura de un proyecto que venía gestándose en estos primeros años de la universidad pública acá, que era el tener una ciudad universitaria, ¿sí? Somos una de las pocas provincias que no tiene una ciudad universitaria, como Córdoba, el mismo Buenos Aires o Mendoza, porque fue frenado por la dictadura militar, ¿no? Ya estaban incluso a la firma de la compra de nuevas hectáreas, se pensaba trasladar acá la Facultad de Filosofía y la de Ingeniería también. Por supuesto que esto para la lógica de poder y de la dictadura militar no era conducente, simplemente por una razón, ¿no? El grado de politización y el tener a los estudiantes reunidos en un mismo lugar no convenía al poder militar. Entonces prefirieron desarticularlos y entre esas cosas también se desarticuló el pase, precisamente esto que hacía referencia, ¿no? De los departamentos más pedagógicos de física, química, que están en la Facultad de Filosofía, a Exactas, donde está la parte más investigativa. Entonces, hasta la fecha tenemos esa fractura también en cuanto a las áreas de conocimiento. Son estas herencias que nos ha ido dejando la dictadura militar. Bueno, por ahí se me quedan varias cosas más que quería compartir, pero sencillamente decir esto, ¿no? En términos de la sociología, que la dictadura militar quebró profundamente la autonomía universitaria, que es un bien muy preciado que tenemos como parte de la comunidad universitaria y que lo ganamos desde la reforma del 18 en adelante, y que más que autonomía podemos hablar de una profunda heteronomía, ¿no? Por la intervención del poder autoritario en todos los espacios institucionales y en la vida de las personas. Nada más. Muchas gracias.